Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Aquí noches. estamos en el grupo número uno. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido aquí a esta pequeña entrevista. Nada, vamos a hacerte un par de preguntas acerca de tu experiencia que tienes como tu psicólogo deportivo, así que esperemos también puedas disfrutar de la misma manera que nosotros vamos a disfrutar esta entrevista. ¿Sí? Bueno, iniciamos un poquito con una primera pregunta, tal vez para introducir. Primero, ¿cuál es tu formación académica y cómo llegaste a especializarte en psicología deportiva? Hola chicos, bueno, primero que nada agradecerles a ustedes la invitación. Yo, bueno, soy psicólogo y en realidad siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha parecido una parte muy importante en el desarrollo del ser humano y yo me formé como psicoterapeuta, pero también llevé dos cursos específicamente en psicología deportiva, uno en la Academia del Barcelona en España, que es análisis y desarrollo deportivo para atletas de alto rendimiento, y también con un máster, no es una maestría, pero es un máster con Ana Viñolas en la escuela eh, española también, que es el CIDP en España. Y eso lo hice en el año 2019. Ok, ok, perfecto, Sergio. ¿Y con qué tipo de deportistas trabajas actualmente? ¿En qué contextos? Tal vez de alto rendimiento, formativo o un poco recreativo. Lo que pasa es que, a ver, el máster es un máster en gestión deportiva y ¿qué ocurre, no? En Perú es un poco complicado poder trabajar de por sí con deportistas porque, a ver, si nosotros somos bastante objetivos, acceder a un servicio de psicología como tal, en realidad es un privilegio, ¿no? Por ejemplo, si una persona hoy por hoy requiere atención psicológica y tú le dices, por poner un número, ¿no? Yo te cobro 80 soles la sesión virtual, que la persona acceda, que la persona te pague, es un lujo, no todos pueden costearlo. Imagínate aún la psicología deportiva. Entonces hay un tema que no todos lo tocan, no todos lo dicen, pero la psicología deportiva está dividida, en mi opinión personal, por algunos estratos sociales en el cual no todos tienen los mismos recursos para poder acceder a ella. Entonces, dicho esto, yo en el año 2020 trabajé como psicólogo deportivo en la Universidad de Roberto Izasola, Arcasa de Lejita, con niños de bajos recursos económicos principalmente porque era una función altruista de parte mía, pero hoy por hoy trabajo más que todo con algunos profesionales de élite y con algunos, no específicamente con deportistas, pero sí con padres y madres de deportistas, ¿no? Cuando nosotros analizamos el triángulo deportivo, ¿no? El triángulo que hay entre la participación en casa, el profesor, el docente, etcétera, muchas veces nos piden trabajar con los padres que a veces de la mejor manera seguramente tratan de cumplir el rol del profesor o del entrenador y por ahí terminan generando algún tipo de autoexigencia a- al deportista, ¿no? Entonces, principalmente ahorita estoy trabajando con los papás. Ujú. ¿En qué contextos? Pues en contextos más que nada ahorita sí formativos y de alto rendimiento, ¿no? De alto rendimiento me han llegado algunos pacientes que tienen ansiedad generalizada y aunque no nos guste también algunos que tienen depresión, quizás por los altos niveles de exigencia que tienen, que son pocos casos, pero en su mayoría son personas a nivel formativo, ¿no? Ok, ok, Ujú. excelente, Sergio. Y coméntame, ¿cuál ha sido el caso más desafiante que has enfrentado y cómo interviniste desde la psicología, ¿no? A estos deportistas o tal vez que, como tú comentas, a los padres, ¿no? Porque es lo que más has visto. La psicología deportiva como tal es bastante bonita. Creo que a las personas que les gusta el deporte lo pueden vivir. De hecho, te ayuda muchísimo, ¿no? Pero creo que en algunos aspectos específicamente carece de muchas herramientas o técnicas que te puedan ayudar.
Yo como psicoterapeuta, no tanto como psicólogo deportivo, aplico algunas técnicas que se hacen en psicoterapia para trabajar con deportistas. Una de las que más me gusta, por ejemplo, es practicar la difusión cognitiva, que es una técnica que se usa en la terapia de aceptación y compromiso, un poco en mindfulness, y bueno, dependiendo también de cada problemática que te toque atender. Dicho esto, pues me tocó un caso muy fuerte de una persona que había sido seleccionada para un club X, vamos a decirlo así. El chico tenía 14 años, el club ya lo quería incorporar dentro del club, querían hacer una serie de procesos legales para que, tú sabes, ¿no? Pues la compra del cartapacio y todo esto. El chico vivió en Puente Piedra, una persona muy humilde y no quería por nada del mundo dejar su familia para ir a entrenarse al centro deportivo, ¿no? Entonces, cuando yo trabajé con él, pues lastimosamente él había sido víctima de violación cuando tenía 8 años, de manera sistemática, repetitiva, y sus papás no sabían eso. Entonces, imagínate lo difícil que fue trabajar con este chico, ¿no? Con él y con toda la familia. Creería yo que es el caso más complicado que me ha tocado y uno nunca sabe con qué problema va a llegar la persona a consulta o si es que necesita una asesoría como tal o incluso si es que necesita también derivarlo a algún tipo de proceso terapéutico. Y en este caso, Sergio, muy aparte de la evolución cognitiva, que trabajas individualmente con el paciente, me imagino que habrás trabajado también con los padres de familia, ¿no? También hacer una intervención un poco sistemática ahí. Sí, la intervención fue un poco sistemática, pero también hay que reconocer que vuelvo y recalco lo que decía al inicio. Yo creo que nosotros los psicólogos tenemos que lidiar con la forma de cómo poder realmente generar algún tipo de confianza con algún paciente que crea en ti, porque la parte económica es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínate que tú te empiezas a involucrar con un proceso al 100% y das todo lo de ti y de pronto las personas te dices, yo no siento que lo necesito, realmente me estás ayudando, pero no tengo cómo pagar las sesiones. Entonces yo creo que ahí parte una pregunta ética que va más a un factor social, psicosocial o socioeconómico, que a veces pues a nosotros como psicólogos nos pone en una posición que es un poco difícil, ¿no? Yo trabajé, tengo que ser sincero, con los papás y con el chico hasta cierto punto, y por temas económicos tuve que derivar, ¿no? Porque algo que Oh, ocurre a veces es que no todos tienen la solvencia económica para este tipo de procesos. Ujú. entiendo, entiendo. Gracias, Sergio. Ahora te paso con mi compañero. Hola, hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, continuando con el mismo tema justamente, ¿qué técnicas sueles utilizar con mayor frecuencia y cuáles han demostrado tener mejores resultados en el rendimiento deportivo en sí? Ujú. Bueno, Jesús, mira, para responder esa pregunta, en realidad, las técnicas que a mí me gustan mucho usar, muchísimo usar es mindfulness. El Ujú. mindfulness como técnica, como herramienta. Yo soy instructor de mindfulness, me certifiqué como instructor de mindfulness en la Universidad de Córdoba. Y otra que, como lo dije al inicio, que es una de mis favoritas, es trabajar la difusión cognitiva, ¿no? Porque muchas veces las personas se casan con sus pensamientos y se olvidan, se enfocan un poco en el resultado y no en el proceso. Entonces, mindfulness, difusión cognitiva, son las técnicas que más utilizo y dependiendo mucho del nivel educativo de la persona con la que tú vas a trabajar. Trato de tener un repertorio de técnicas para poder ayudarlos, porque a veces cuando tú haces la validación con la persona que estás trabajando para ver si es que te ha entendido un poco el ejercicio y no todos tienen el nivel cognitivo. Hay algunos que se toman las cosas muy literal, hay algunos que les tienes que explicar 4 veces lo mismo y a veces no te entienden. Entonces, hay muchísimas técnicas, pero principalmente las que más uso son mindfulness y difusión cognitiva.
Ok, Ujú. ok. ¿Y qué diferencias observa entre trabajar con un deportista de alto rendimiento versus uno que está, pues, sea pues de un nivel muy amateur o también quienes estén en una etapa de formación en sí? Ujú. Bueno, hay rasgos que tienen que ver con la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. A veces cuando tú trabajas con una persona que lo ve como un amateur, por ejemplo, ¿no? En cualquier deporte, llega un momento en el que empieza a ver el entrenamiento como un castigo. En cambio, en una persona que es de alto rendimiento, empieza a ver el entrenamiento como una disciplina y como algo que va a marcar la diferencia en futuro. Creería que esa es una de las principales diferencias. Y la segunda, que también tiene que ver con un tema de hábitos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando con una persona de alto rendimiento, entiende que hay ciertas variables, ¿sí? En función, lógicamente, a los valores y objetivos de cada uno, que para ellos no es negociable. Por ejemplo, una de las cosas que también he notado mucho con las personas que he trabajado de alto nivel competitivo, que incluso a mí como psicólogo me daba una lección y decía, caramba, tengo mucho que aprender de ellos, es que son muy disciplinados con la alimentación y el sueño. O sea, no te digo que no te digo que no salgan, que no jueguen o que no vayan a bailar, pero no lo hacen siempre. Y cuando tú empiezas a trabajar con ellos en terapia, por ejemplo, ellos son un reloj suizo, ¿ah? Si ellos te dicen que se van a dormir a las 10, literalmente a las 10 están dormidos y a tal hora se levantan y son invierten en ellos. O sea, un deportista de alto rendimiento muchas veces invierte en él, o sea, se preocupa en ver que quién tiene que comer, qué le hace bien, qué no le hace bien y en ese aspecto la diferencia es bastante amplia, ¿no? Y bueno, otra es el círculo también, el círculo de amigos. Creo que a veces el amateur puede jugar, puede hacer el deporte como tal, pero tiene más flexibilidades con sus decisiones personales, sobre todo los fines de semana. Sí. Claro, o sea, sería más una cuestión de más que todo de disciplina, digamos, ¿no? Cosa que a veces no, bueno, falta mucho de eso acá también. Disciplina con todo lo que eso abarca, con todo lo que eso abarca. Por ejemplo, yo trabajaba con tres chicos que uno hacía surf, ¿ya? Había una chica que participaba en natación, en fondismo, y otra chica que trabajaba en lo que es marcha atlética, porque yo soy huancaíno y es huancaína también. Y me llamaba mucho la atención porque yo te estoy hablando de hace 4 años, ¿ah? Mira, y ellos, por ejemplo, por su propia cuenta, veían videos de Tony Robbins, por ejemplo. Yo no soy muy fanático del coaching, pero bueno, Tony Robbins tiene algunas cositas interesantes y escuchaban, por ejemplo, el aprendizaje de cómo tú necesitas enfocarte hacia lo que quieres y no hacia lo que te falta. Y me acuerdo que estos deportistas con los que yo trabajaba tenían sus 4 o 5 modelos a seguir. Y ellos no se conocían, ¿ah? No se conocían el uno con el otro, no se conocían y em, trataban de comprar su rutina, su forma de ser, su estilo de vida. Entonces eso habla mucho de disciplina, compromiso, que muchas veces no lo vas a ver de una forma tan marcada como un amateur. El amateur disfruta el deporte. El profesional, el de alto rendimiento, a veces lo disfruta y a veces lo ve como parte del proceso. Son cosas que hay que también a veces diferenciarlas. Ok, Sergio, de verdad, bueno, por nuestra parte, eso ya sería todo. En sí, de verdad, ¿Mm? muchísimas gracias. Bueno, no creo que hablo por todos mis compañeros aquí, que bueno, tu experiencia y bueno, lo que nos has explicado, la verdad que nos ha contribuido de cierta forma para poder aprender y de verdad que nos has, bueno, por mi parte, el poder entender un poco más, ¿no? De lo que es esta rama. Así que muchísimas gracias.
De nada, Jesús, gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, podemos estar en contacto. El gusto es mutuo. Muchas Gracias. gracias, Sergio. Cuídate. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Nos vemos, Sergio. chicos. Gracias, Sergio.